Hermanito, vamos a empezar con el estudio. Estamos estudiando los hombres de la Biblia y, y vamos hoy a, como quien dice, vamos a volver a retomar lo mismo que habíamos hablado antes de los hijos de Isaac, que es Esaú y Jacob. La semana pasada hablamos de Esaú, ¿ya? Y hoy nos toca Jacob. Y creo que vamos a salir expertas en esto, digo yo, porque es como volver a retomarlo, ¿verdad? Porque ellos son hermanos y están unidos, ¿verdad? O sea, gemelos, ¿ya? Algunos libros dicen que eran gemelos, otros dicen que son mellizos, ¿ya? Pero fueron los primeros en su historia, en la historia, ¿ya? Y Jacob, mi querido hermano, se le conoce como el engañador, el usurpador, el mentiroso, ¿ya? Pero, mis queridos hermanos, estos hijos mellizos de Isaac y Rebeca, ¿ya? Jacob eh, como bien sabemos la historia, ¿verdad? Que Isaac era hijo de Abraham y tenía 40 años, mi querido hermano, cuando tomó por esposa a Rebeca, ¿ya? Y, y Rebeca era hija de Betuel, eh, arameo, ¿ya? Y de Padán, Aram, y hermana de Labán, arameo, y nieta de Nacor, ¿ya? Y nieta de Nacor, Nacor era hermano de Abraham, ¿ya? Así para que ustedes vean, para que analicen, ¿ya? Cómo se conserva el linaje, ¿ya? Ellos eran muy conservadores de eso, ¿ya? Y, y cuenta la historia, la palabra de Dios, mi querido hermano, que Rebeca era una mujer muy bella, ¿ya? Era, y además de eso, ella era estéril, ¿ya? Y, y dice la palabra de Dios, ¿ya? Que habían ya pasado 20 años desde que se habían casado, desde que se habían unido ya, y no podían tener descendencia. Entonces, Isaac oró a Jehová, ¿ya? Por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca, su mujer. De cuántas cosas tuvo que aprender, mi querido hermano, esta bella esposa, esta mujer, ¿ya? eh, la mujer de Isaac. Cuántas cosas tuvo que aprender a lo largo de su vida para poder entender los planes de Dios, ¿verdad? Así como nosotros, que cuántas cosas tenemos que aprender todavía, cuántas cosas nos faltan por aprender, porque todos los días es un día para aprender. Y cuán difícil debe haber sido para ellos, ¿ya? Cuando recién estaban ¿ya? En la faz de la tierra. Había pasado 20 años para esta mujer y todavía ella no podía tener hijos, ¿ya? Ningún hijo para cunar entre sus brazos, mi querido hermano. ¿A quién dar, amamantar? Ningún niño para continuar el linaje de la familia. Ella era estéril. Y mis queridos hermanos, vamos a ir inmediatamente a la palabra de Dios, ¿ya? En Génesis 25:21. Génesis 25:21 dice, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca, su mujer. Y, y dice que Jehová oyó y concibió Rebeca, ¿ya? Mis queridos hermanos, imagínense cómo se sentirían este matrimonio, cómo estaban ellos ya. Tal vez podrían haberse convertido en objeto de burla, ¿ya? De enojo, de culpa, de depresión. Recordemos que en ese tiempo era muy mal visto que una mujer no diera luz, ¿ya? Y se empezaba a hablar de ellos. Imagínense cómo estarían ellos, cuántas emociones sentirían en sus corazones, ¿ya? Que podrían ser miedo, pena, pánico. Un hogar, mi querido hermano, sin hijos, tal vez discusiones, quejas, entremezcladas con lágrimas, decepción, depresión, pero Jehová, dice la palabra de Dios,
escuchó la oración de Isaac. Escuchó. No sabemos, mi querido hermano, cuántas oraciones se elevaron durante muchos años por Rebeca, pero sabemos que la oración, mi querido hermano, fue la manera en que Rebeca regresó al plan, mi querido, de Dios, en el momento elegido. Sabemos que los caminos de Dios son a veces, muchas veces, mi querido hermano, inexplicables, no encontramos palabras para ello, ¿verdad? Y que todo depende de su bendita voluntad, ¿ya? De su infinita misericordia, porque su misericordia es eterna. Y, y aparece en el momento perfecto, porque Dios no llega nunca un minuto antes ni un minuto después, sino a la hora precisa. Y es eso lo que le pasó a este matrimonio. Dios contestó esa oración y llegó en el momento adecuado, ¿verdad? Rebeca, esta madre que tuvo que aprender lecciones, mi querido hermano, de vida, grandes lecciones de vida, mediante ¿qué? La oración. La oración es la fuente inagotable, la mejor manera de poder manejar las circunstancias, las vicisitudes de la vida, los problemas que nos acontecen, es la oración. Es ella la que responde a nuestras inquietudes, a lo que sentimos, a lo que estamos pasando. Y podemos observar, mi querido hermano, en estas historias de la Biblia, que son historias de vidas, ¿ya? De familias, mis queridos hermanos. Y las respuestas surgen siempre cuando se ora. Qué importante es eso, lo que podemos visualizar aquí en la historia de esta familia, de la familia de la fe, descendientes de Abraham, mis queridos hermanos. Y volvamos nuestra mirada, mis queridos, a esta familia, porque es de ella la que estamos hablando, ¿verdad? De ella la que queremos conocer. Mis queridos hermanos, la bendición del matrimonio, la bendición de este matrimonio, el siervo de Abraham. ¿Se acuerdan del siervo de Abraham? El siervo de Abraham, Eliezer. Eliezer también elevó una oración. ¿Para qué? Para poder encontrar la esposa adecuada. ¿Para quién? Para Isaac, sí, de esta mujer, de Rebeca. También hubo oración. La bendición fue genuina y Dios contestó. Porque Dios siempre va a contestar una oración. Tal vez no sea inmediatamente, porque estamos acostumbrados a las cosas como está el mundo acostumbrado, a que sean instantáneas, que sean la respuesta inmediata. Pero no son lo que piensa Dios, sino que la oración, mi querido hermano, puede ser contestada a veces inmediatamente y otras veces se demora. No sabemos el por qué, pero Dios sí lo sabe. Y en este matrimonio no sabemos en qué tiempo y ni cuánto tiempo oró Isaac, mi querido hermano. Pero ahora, mi querido hermano, ya había concebido esta mujer. Ya Dios había respondido la oración. Estaba ya ella en su vientre sintiendo los malestares propios de un embarazo. Pero este no era un embarazo cualquiera, no era un embarazo, podríamos decir, normal, sino que algo estaba sucediendo en el vientre de esta mujer. Ni ella misma podía entenderlo, ella no lo sabía, mi querido hermano, porque ella era una mujer, recordemos que nunca había sido madre antes, pero le parecía que algo inusual estaba pasando en ella y no sabía cómo explicarlo. Y era tanto su malestar que ella dijo estas palabras, mi querido hermano. Dice, y los hijos
capítulo 25, versículo 22 dice, y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos de tus entrañas. En un pueblo será más que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Mi querido hermano, y esto continúa, y dice que cuando se cumplieron sus días para dar a luz, y aquí había gemelos en su vientre. Y salió primero uno rubio y era solo velludo, como una pelliza, y llamó su nombre Esaú. Y después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Aquí vemos, ¿verdad?, el nacimiento de estos gemelos, ¿ya, querido hermano? Y nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios nos describe cómo fue este alumbramiento, podríamos decir, ¿ya? Cómo una mujer puede sentir tanto malestar, ¿verdad? Esa lucha que había interna en su vientre, ¿ya? ¿Cómo sería tan fuerte que ella pudo exclamar o preguntarse, decir, ¿para qué vivo yo? ¿Para qué vivo yo? O sea, ella no estaba preparada para lo que estaba sintiendo, para lo que estaba sucediendo dentro de su vientre. ¿Ya? ¿Y qué fue? ¿Qué hizo ella? Oró, ¿verdad? Oró. Porque esto es lo que ella aprendió, ¿verdad? Se le fue enseñado y ella vio lo que hacía una oración. La oración era escuchada, la oración era contestada, vio la mano de Dios. Entonces ella va y le consulta a Jehová. Y Jehová le responde, ¿verdad? Le da la respuesta. Y esta es una respuesta, mi querido hermano, con una profecía, que inmediatamente ella no capta, no se da cuenta que ella es partícipe de lo que está sucediendo. Dice que el embarazo difícil, los bebés luchaban entre sí, ¿verdad? Y que dentro de su seno, literalmente se estaban, mis queridos hermanos, aplastando el uno al otro. Y Dios contestó esto, ¿verdad? Lo dijimos. Y dice que solo Dios es el que puede contestar, ¿verdad? Toda oración, toda inquietud de una madre, de un padre, de un hijo, mi querido hermano. Y ella, mi querido hermano, allí pudo ver lo que sucedió allí. Es más, Dios que conoce, Dios que conoce al ser humano, Dios es el que forma las criaturas dentro del vientre, mi querido hermano, bendito. Solo Dios puede conocer el futuro de esos niños. Dios fue quien contestó a Rebeca antes, mi querido hermano, ante esa pregunta, ¿para qué vivo yo? ¿Para qué vivo yo? ¿Cuántas veces tal vez usted también se ha hecho esa pregunta, mi querido hermano, cuando se ve enfrentada a ciertas situaciones a las que usted no puede sobrellevar? ¿Para qué vivo yo? ¿Para qué insisto? ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mis hijos? ¿Qué va a ser de mi familia?
pero Dios tiene la respuesta. Esta respuesta, como dije, como mencioné, venía con una profecía que pertenecía a estos mellizos. Y es clara ante nuestros ojos, porque nosotros estamos viendo, leyendo las escrituras. Pero en ese tiempo ella no podía ver, ella no podía darse cuenta, no podía discernir lo que iba a suceder. Pero Dios fue claro, porque Dios siempre habla claro. Dios no se va con rodeos, mi querido hermano. Y dice, 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Y esto también, mi querido hermano, lo podemos ver aquí en la palabra de Dios, en Malaquías 1:3. Allí expresa, lleva por título, amor de Jehová por Jacob. Mire, ¿ya? Como reitero, esto lo sabemos nosotros ahora, pero en ese tiempo ellos no. Y dice así, dice, y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné a su heredad para los chacales del desierto. Sus mellizos, mis queridos hermanos, invertirían los roles tradicionales. El mayor serviría al menor. Ambos lucharían, mis queridos hermanos, para convertirse cada uno de ellos en una gran nación. En Génesis 25:24, volvemos atrás, está aquí, mis queridos hermanos, ya lo mencioné, lo vuelvo a reiterar, dice, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, y aquí había gemelos en su vientre. Ya ahí Dios había contestado, mis queridos hermanos. Y como les decían, ya ellos habían nacido. Y uno dice que venía, ¿cómo? Dice, y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. ¿Y qué quiere decir quieto, mi querido hermano? Quieto era una palabra hebrea que tiene significado estable, sólido. Era un hombre estable, sólido, mi querido hermano. Pero aquí surge algo entre este matrimonio. Aquí los padres se dividen y es lo que no debería suceder, sino que el amor de los padres debe ser parejo para ambos hijos, pero aquí hubo favoritismo. Cada padre se inclinó a uno de estos pequeños. Isaac amaba a Esaú y Rebeca amaba a Jacob. Mis queridos hermanos, ya estamos viendo, ya el inicio fue bello, tal vez un poco diríamos, turbulento, pero era bello, porque imagínense la emoción que sintió ella al saber que estaba embarazada. Todo iba bien, ¿verdad? Todo iba bien, ¿ya? Y cuando nacen estos niños tan anhelados, tan esperados, porque recordemos, ella tuvo que esperar 20 años para ser madre. ¿No le parece una casualidad? Pero nosotros decimos que para Dios no existen las casualidades, no, sino que existen las causalidades, que quiere decir que había una causa, un motivo para Dios para que esto sucediera, mi querido hermano. Y aquí, mi querido hermano, Dios cumple lo que Él habla, cumple lo que promete, mis queridos hermanos. Y el versículo 28, en el 28, se ve claramente, ¿ya? Lo dijimos claramente. ¿Por qué? Porque Rebeca inclinaba ¿para dónde? Para el lado de Jacob. ¿Y quién era Jacob? Jacob era el hijo menor, ese hijo menor que
Se tomó del calcañar de su hermano luchando por ser el primero. Ya había un indicio de que él iba a ser un hombre fuerte, tal vez de carácter tranquilo, quieto, como dice la escritura, pero ya había en él el ímpetu, ¿ya? Y así empieza la vida de este Jacob, mi querido hermano. La historia de este varón cuyo nombre que dijimos que significaba usurpador, engañador, mi querido hermano. Y él siempre había tenido una tendencia pronunciada a mentir, a engañar, a manipular, porque era astuto, perspicaz. Él, ¿sabe por qué? Porque siempre trató de resolver los problemas por sus propios medios. Vemos, vemos que él aprovecha cualquier oportunidad, cualquier ocasión. ¿Para qué? Para salir airoso. Y tanto es así, mi querido hermano, que se aprovecha de qué? De su propio hermano. A él no le importaba que fuera su hermano, pero era tan astuto, mi querido hermano, que cuando su hermano Esaú llegó cansado del campo, ya vio que su hermano estaba guisando, dice la escritura, y vamos a la escritura, ¿sí? Dice así, dice que él estaba guisando un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, capítulo 25, versículo 29, eh, hasta el 34, lo voy a leer, mi querido hermano, dice, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, su nombre fue Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró. Y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Y así, mi querido hermano, menospreció Esaú la primogenitura. Mire, mi querido hermano, despreció la primogenitura. ¿Cómo sería, mi querido hermano? Él no valoró lo que significaba la primogenitura. Tal vez porque lo, no estaba realmente interesado o era más fuerte sus apetitos. De acuerdo con las costumbres, mi querido hermano, de aquellos tiempos, de esa región cerca de Harán, dice que un hombre podía vender su primogenitura a su hermano. La primogenitura representaba la dirección de la familia y una doble participación en la herencia. Mire, mi querido hermano, era un valor grande. Él representaba la dirección, o sea, él iba a dirigir a esa familia, él iba a estar a cabeza de la familia cuando su padre falleciese. Y aparte de eso, él iba a quedar con una doble porción de la herencia. Mis queridos hermanos, pero si vamos a las palabras, al Pentateuco, a los 5 primeros libros, ¿verdad? Allí en Deuteronomio, capítulo 21, versículo 7, dice, habla más sobre eso, dice, mas el hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que le correspondiere cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. ¿Cuál es la aborrecida? ¿Cuál es la aborrecida? Es aquella madre que fue despreciada por el hombre, ¿ya? Aunque él después se casó con otra y lo despreció, aún así él tenía derecho. Él reunía todos los derechos. ¿Sabe por qué? Porque fue concebido ¿cuándo?
cuando ese hombre tenía vigor, estaba con toda valga la redundancia, con su vigor, con su fuerza de hombre joven, ¿ya? Entonces, él era, ¿quién? El que tenía el derecho a, a tener esa primogenitura. Podía cobrarle, mi querido hermano, ¿ya? Y en el capítulo 25, el versículo 33 dice, y dijo Jacob, júramelo, ¿verdad? Se lo dijo así, tajante, júramelo, júramelo que en este día. Y Esaú no titubeó, juró y vendió su primogenitura. La vendió. Ni siquiera se tomó unos minutos para pensar lo que significaba. Podía haberle dicho, hermano, un alto, quiero saber qué significa la primogenitura. Pero yo creo que él lo sabía, porque ellos siempre eran, eran educados, ellos transmitían sus tradiciones de una a otra generación. Entonces, no creo que estaba ignorante, sino que él sí sabía lo lo que significaba. Pero él valoró más lo carnal que lo que espiritual. Valorizó más. Dice en Hebreos 12, capítulo 16, dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Lo que vivió Esaú, mi querido hermano, sirve de solemne advertencia. Es una advertencia para todo aquel, inclusive para nosotros, mi querido hermano. Aquel que renuncie a lo espiritual, escuche bien, renuncie a las bendiciones espirituales permanentes por gratificación carnal, con placeres que son solamente temporales. Porque una vez tomada tal decisión, se actúa de acuerdo con ella. No es posible revertir los resultados y las bendiciones que pudieron haberse recibido se pierden para siempre. Y Esaú la perdió para siempre. Es más, cambió esa bendición eterna, ¿por qué? Por una carnal, mi querido hermano, por una que no valía absolutamente nada. ¿Cuántos jóvenes hoy día prefieren, mi querido hermano, y aún mayores, adultos, prefieren las cosas carnales, complacer sus apetitos, que antes que aceptar la voluntad de Dios? Desechando que la bendición de Dios, que es una bendición que durará eternamente. La provisión de Dios nunca va a faltar. Su mano protectora va a estar allí siempre. Pero ¿cuántos jóvenes no valoran eso, mis queridos hermanos? Y aún adultos, mis queridos hermanos. ¿Y cuántos de ellos la ignoran? Bueno, mis queridos hermanos, aquí vamos de nuevo a conocer más acerca de este Jacob. Vemos que Isaac, cuando llegó el momento, mi querido hermano, bendice a Jacob. En el capítulo 27, mi querido hermano, en el capítulo 27, vemos cuando este padre, nos dice la escritura, envejece, hermano, estaba ciego o veía muy poco, ¿ya? Y llamó a su hijo amado. ¿Cuál era su hijo amado? Esaú. Lo llamó y le dijo, hijo mío. Y él respondió, heme aquí, heme aquí. ¿Para qué? Para que lo complaciese, para que le diera que le preparara una comida, un guiso que tanto él anhelaba, que su hijo solamente lo sabía preparar. Y le dice, ¿verdad? Lo manda. Y dice, se cree que Isaac, mi querido hermano, no se dio cuenta que Saúl vendió su
primogenitura. Él no estaba consciente de eso. Parece que le solicitó solamente la comida. ¿Para qué? Para fortalecerse. Mi querido hermano, en el capítulo 27, versículo 5, dice que cada padre de este matrimonio, el matrimonio de Isaac, favorecía a uno de sus hijos, ¿ya? Y Rebeca quería asegurarse de qué, de que su hijo favorito, Jacob, recibiera la bendición de Isaac, mi querido hermano. Rebeca estaba oyendo, mi querido hermano, cuando Isaac le hablaba a Esaú, a su hijo, y se fue Esaú al campo, ¿ya? Para buscar la casa que había de traer. Y esto, mi querido hermano, usted lo puede corroborar en la Biblia, en Génesis capítulo 27, versículo 5. Y en el versículo 6 dice aquí, dice así, que entonces Rebeca, sin más premura, corrió, quien dice, habló a Jacob, su hijo, diciéndole, he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo, tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes de que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerás para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre, he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. ¿Se da cuenta, mi querido hermano? ¿Se da cuenta de la actitud de la madre por favorecer a un hijo? Pero dijimos algo, ¿verdad? De que Dios, cuando le dio la respuesta, también le estaba dando una profecía. Mi querido hermano, Isaac, el padre de estos varones, de Saúl y Jacob, mi querido, dijimos que existía favoritismo, ¿verdad? En estos padres. ¿Para qué? Para que cada uno de ellos obtuviera lo que ellos anhelaban. Isaac quería, antes de fallecer, solicitarle algo a su hijo. Tenía una petición, ¿verdad? Que solamente su hijo predilecto le cocinase un guisado. Y cuando él llega, mi querido hermano, cuando este hijo llega, ¿qué pasa? Él se encuentra allí, ¿verdad? Dice la escritura que él dice, yo te bendiga, yo te bendigo, alude a la transmisión de la propiedad, mi querido hermano, familiar, a las aspiraciones, a las promesas espirituales, a una bendición patriarcal que se convierte más tarde en el momento culminante del legado emocional, espiritual de una generación a otra. Prueba de ello es lo que Dios formalizó a principio de ello. ¿Cuándo? Cuando le dio la bendición patriarcal a Aarón. Y eso usted lo puede ver, mi querido hermano, en Números, capítulo 6, versículos 24 al 26. Se lo voy a leer, mi querido. Dice, esta bendición sacerdotal es muy conocida. Usted varias veces, yo creo que hasta la ha nombrado. Y dice, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.
Mi querido hermano, su madre le respondió, ¿verdad? Hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mí, vos, y ve y tráemelos. Mire cómo actuó esta mujer, ¿verdad? Cómo actuó ella, como diríamos, como se dice en el plano legal, actuó con premeditación y alevosía, mi querido hermano, sin saber que estaba siendo, ¿qué? Utilizada y guiada ¿por quién? Por Dios, mi querido hermano. En el versículo 14 del capítulo 27, 14 del capítulo 27, lo voy a leer, dice, entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba, y tomó Rebeca los vestidos de Saúl, todo lo que le pertenecía a su hermano Esaú, ya lo vistió, como él era velludo, le colocó piel de los animales, ya le pasó la comida al hijo en sus manos para que se la llevase al padre. Y el padre le dijo, sorprendido, ¿verdad? Se sorprendió porque tan rápido él sabía que su hijo se demoraba más en ir a cazar, pero él le dice astutamente que Dios lo había bendecido y había puesto esos animales en su camino, mi querido hermano. ¿Ya? Rebeca se aseguró, mi querido hermano, de que su hijo favorito recibiese la bendición de su padre Isaac. En este engaño, mi querido hermano, como ya dije, se empieza ¿a qué? A cumplir la voluntad de Dios. La línea de Jacob fue la escogida. Y mi querido hermano, en Malaquías 1 y 2 dice así, dice, yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en quién os amasteis? ¿No era Esaú, hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Ya se lo había leído, ¿verdad? Y en el, y en el Nuevo Testamento, mi querido hermano, hace mención precisamente a lo que sucedió en Génesis, ¿ya? En relación a la descendencia de Isaac. Dice en el versículo 11, Romanos 9, versículo 11, dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, más a Saúl aborrecí. Mis queridos hermanos, cuando Isaac bendijo a Jacob, expresó en Génesis 27, 27, porque Jacob se acercó a su padre, ¿verdad? Y Isaac inmediatamente le tomó el olor, ¿ya? Para ver si realmente, para cerciorarse, si realmente era su hijo amado, ¿ya? Dice, él dice, mira, es el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Esa es la bendición que empieza él a hablarle, ¿ya? Como padre a su hijo amado. Dice, capítulo 27, versículo 27 dice, y Jacob se acercó y le besó y olió a Isaac el olor de su vestido y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo. Dijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Maldito lo que te maldijeren y bendito lo que te bendijeren. Mi querido hermano, allí Isaac, ay Señor, que baje el volumen.
mi querido hermano, realmente este padre entrega esta bendición a su hijo, entrega esta bendición creyendo confiadamente que era su hijo amado, mi querido hermano, ¿ya? Y vemos, mi querido hermano, que llega el momento en que, es descubierto. Imagínense eh, el rostro de Saúl, lo que él sintió, ¿ya? Pero vamos a dejar allí que cuando se descubrió toda la... Dice que Jacob, vamos, dice Jacob escapa de Saúl, ¿ya? Cuando Jacob se vio como forzado ya para dejar su entorno. ¿Por qué? Porque ya su hermano Esaú había llegado y se había encontrado con que ya su papá, su padre, había bendecido a su hermano. Y, y este Jacob, mi querido hermano, se vio forzado a dejar su entorno que era tan seguro tras ser víctima de su propio engaño y mentira y empezó a buscar ¿qué? La providencia de Dios. Imagínense cómo se sintió ese padre al sentirse engañado por su propio hijo, ¿ya? Jacob, cuando él añoraba y y creyendo que él estaba bendiciendo a su primogénito. Las palabras de bendición ya habían sido dichas. No podía retractarse, no podía volver atrás, sino que solamente, mi querido hermano, ser ratificada. Antiguamente, ¿sabe, mi querido hermano? Cuando la palabra era dada, no podía retractarse, era como la firma de la persona. Tu palabra tenía mucho, mucho valor, ¿ya? Y la palabra hablada ya no se podía retractar. Era una bendición o una maldición, una palabra de estímulo, una palabra destructiva, pueden tener, mi querido hermano, un gran efecto si se pronuncian con fe. En eso ellos creían, ¿ya? Y en eso ellos basaban. Así que por lo tanto él no se iba a retractar de lo que había dicho, ¿ya? Y, y en Hebreos, mi querido hermano, 12, capítulo 12, versículo 16, 17, dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis, ya, que aún después deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Sí, porque él lloró amargamente, porque ya no había nada que hacer, ya creía que no había nada para él, ya, porque lo que vivió Esaú, mi querido hermano, nos sirve de advertencia a todo aquel que renuncie, ya lo había mencionado y lo vuelvo a reiterar, para aquel que renuncie a las bendiciones espirituales permanentes, eternas, por la gratificación carnal, mi querido hermano. Ya el Señor ya había hablado desde el principio lo que iba a suceder, mi querido hermano. Y sabemos que toda mala decisión trae malas consecuencias. Y Dios nos está hablando constantemente a través de las escrituras y quiere que nosotros, mi querido hermano, aprendamos de ellas, que aprendamos de nosotros debemos aprender de los problemas presentes, no, no que los evites, mi querido hermano, o te resientas por ello, sino que aceptar tu vida tal cual es, con sus pruebas, porque con sus pruebas, con sus vicisitudes, con todo lo que conlleve, con la turbulencia, porque en medio de la tempestad, de lo que tú estés viviendo, Dios te da la fortaleza y te va a dar la victoria, ¿ya? Isaac, como
decía, no pudo revertir esa palabra dada, mi querido hermano, y la ratificó para su hijo Jacob, ¿ya? Por eso las preocupaciones de esta madre, Rebeca, hicieron que despidiera a su hijo Jacob. Los despidió, mi querido hermano, lo hizo huir de ese lugar, ¿ya? Porque es tanto que ella va donde su esposo, ¿ya? Va donde su esposo y le dice, ¿ya? Lo que sucede en el capítulo 28:1, mi querido hermano, le dice, allí le dice, entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate, ve a Padarán, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios te dio a Abraham. Y así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padarán, a Labán, hijo de Betuel, arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y Esaú. Así fue la partida, mi querido hermano, de Jacob. ¿Por qué? Porque Jacob tuvo que marcharse. ¿A causa de qué? De su propio engaño. Y empezó a qué? A buscar la providencia de Dios, mi querido hermano. Al final de su vida, Jacob no quería hacer nada sin pedir, mi querido hermano, la dirección a Dios. Dado que hubo una transformación en el corazón de Jacob. El sueño de Jacob, mi querido hermano, porque él tuvo un sueño, ya tuvo un sueño allí, mi querido hermano, en Betel, ya, y el sueño de Jacob hace énfasis en la gracia de Dios. Dios le asegura que es el Señor de la historia, y Jacob, mi querido hermano, era el representante de la tercera generación que recibiría las promesas del pacto de Abraham. Y no porque Jacob era justo, mi querido hermano, sino como una prueba del llamado y la fidelidad de Dios. Dejémoslo bien claro, de Dios es la fidelidad, mi querido hermano. Bendita es la palabra, ¿verdad? Bendita es la palabra de Dios que nos viene a hablar en esta tarde. Ya, esa palabra de fidelidad que Dios, ¿a quién se la dio? A Abraham, mi querido hermano. A Abraham, y después él viene y hace esa bendición al hijo de Abraham. ¿Quién? Isaac, mi querido hermano. Por eso es que Isaac tiene descendencia, mi querido hermano. ¿Ya? Y aunque Jacob nunca había escuchado antes la voz divina, el Señor se identificó a sí mismo, el Dios de Abraham e Isaac. Jacob asoció a Dios con el lugar donde había tenido ese sueño, quiso perpetuar su recuerdo con la piedra que había puesto de cabecera y la consagró con aceite, haciendo suya la promesa, reconociendo a Jehová como su Dios, formalizando una relación con la que su padre disfrutó. Mi querido hermano, hasta aquí vamos a dejar este estudio, ¿ya? Y la próxima semana vamos a terminar con la descendencia de Jacob, porque aquí empieza lo más maravilloso, mi querido hermano, la descendencia de Jacob y cómo Dios utiliza a este varón y cómo le cambia su nombre porque él le amó. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Ahora están libres para poder decir lo que ustedes quieran.